Estamos de regreso en Directo América, la franja informativa de la mañana en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Donald Trump partió de China asegurando que la visita fue muy exitosa e inolvidable. Añadió que su postura no ha cambiado respecto a Taiwán, pero destacó que no busca iniciar un conflicto. Junto con Xi Jinping indicaron que hay avances, pero persisten diferencias profundas. Tenemos reporte. Desde la cumbre de los BRICS en India, el canciller iraní Abbas Araghchi aseguró que la falta de confianza es el principal obstáculo para avanzar en negociaciones bilaterales con Estados Unidos. No obstante, señaló que recibió mensajes de Washington asegurando que quieren continuar conversando. Ucrania y Rusia intercambiaron 205 prisioneros de guerra en cada bando. Esto tras una jornada de ataques masivos tanto de Kiev como de Moscú. En el más reciente, Ucrania denunció que 7 civiles resultaron heridos en un bombardeo a un depósito de granos en un puerto ucraniano. Abrimos este informativo hablando de Donald Trump porque partió de Beijing elogiando a Xi Jinping y aseguró que su visita fue exitosa e inolvidable. De vuelta a Estados Unidos, afirmó que conversó con el líder chino sobre Taiwán y que su postura no ha cambiado, pero también resaltó que no busca un conflicto al respecto. En un comunicado conjunto, los líderes señalaron que hubo grandes avances, pero que también persisten profundas diferencias. Adrián Foncillas, corresponsal en la capital china, nos amplió los detalles sobre las conclusiones de este encuentro. Los niños han despedido a Trump mientras caminaba hacia el Air Force One en la plomiza tarde pequinesa. Han sido 2 días maravillosos, volveremos, ha dicho. La visita deja mucho boato, fanfarria y buenas intenciones, pero ni la discreción confuciana china ni la verborrea ditirámbica de Trump ayudan a medir su éxito, si se sabe que no ha servido para elevar aquella tregua que había terminado con la fragorosa guerra comercial hasta un acuerdo sólido. El Ministerio de Exteriores chino no ha desvelado los acuerdos concretos, mientras Washington ha alardeado de compromisos para la compra de miles de millones de dólares en productos agropecuarios, pero no los ha detallado. Fantásticos, ha dicho Trump. No bastarán en ningún caso para igualar al volumen que compraba China antes de que Washington le declarase la Segunda Guerra Comercial. Solo ha mencionado Trump, con su acostumbrado triunfalismo, la compra de 200 aviones Boeing y de inmediato las acciones de Boeing han caído un 4% porque los mercados esperaban unas 500 unidades. Sobre la soja y el vacuno no hay noticias. De Irán se ha mostrado Trump satisfecho. China ha desvelado, pretende la reapertura urgente del estrecho de Hormuz y no enviará armas a Teherán. Ocurre que esas presuntas victorias diplomáticas son en realidad la postura china desde el primer día. Se ha servido la cumbre para solidificar su sintonía personal. A las discusiones sobre comercio y geopolítica han sumado bucólicos paseos ayer en el Templo del Cielo y hoy en Sonanjai, el complejo amurallado y hermético para la élite del partido. Ahí ha reparado Trump en las rosas, las más bonitas que nunca ha visto, y sí le ha prometido que le enviará unas cuantas a la Casa Blanca. Que ambos negocien y además con esa cordialidad no es un logro menor si tenemos en cuenta que meses atrás intercambiaban cañonazos arancelarios. Vamos a Nueva Delhi, donde el segundo día de cumbre de los BRICS estuvo marcado por las declaraciones del canciller iraní Abbas Araghchi sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra su país. Aseguró que el principal obstáculo para negociar con Washington es la falta de confianza, porque las fuerzas estadounidenses atacaron su territorio cuando estaban teniendo contactos. No obstante, afirmó que ha recibido mensajes del gobierno de Estados Unidos para seguir negociando. De igual forma, reiteró que su país continuará cumpliendo con su deber histórico de proteger la seguridad en Hormuz. Por su parte, en su vuelo de vuelta a la Unión Americana, Trump dijo que está a favor de que Teherán suspenda su programa nuclear por 20 años, pero que debe haber un compromiso real de frenar los desarrollos de armas atómicas. Another problem is the, as I said, contradictory messages. Otro problema son los mensajes contradictorios, como ya he dicho. Esto nos ha generado dudas sobre las verdaderas intenciones de los estadounidenses en estas negociaciones. Dudamos de su seriedad, pero en cuanto sintamos que son serios y están dispuestos a un acuerdo justo y equilibrado, sin duda continuaremos las negociaciones. As far as we are concerned,
The Strait of Hormuz is open. Por nuestra parte, el estrecho de Hormuz está abierto y todos los buques pueden transitar, excepto los pertenecientes a los países que están en guerra con nosotros. In war with us, who are fighting with us. Continúan este viernes por segundo día las conversaciones entre Israel y Líbano mediadas por Estados Unidos. Esto luego de la primera jornada que fue calificada por un funcionario de Washington de positiva. Pese a estas negociaciones en las que no participa Hezbollah, este viernes el ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación para 5 localidades del sur del territorio libanés y bombardeó lo que llamó objetivos de Hezbollah en el área de Tiro. En otras noticias, con cientos de drones, Ucrania atacó varios objetivos en la región de Ryazan, al suroeste de Moscú, dejando al menos 4 personas muertas, según informaron las autoridades locales. También se reportaron ataques contra una terminal de grano en un puerto ucraniano. En paralelo, se llevó a cabo un intercambio de prisioneros de guerra con 205 presos de cada bando que volvieron a casa este viernes. Podría ser la primera etapa de otros canjes de prisioneros, el único punto en el que Kiev y Moscú parecen llegar a acuerdos. Más detalles con William Gasso. Humo negro en el cielo de Ryazan, al suroeste de Moscú. Con cientos de drones, Ucrania atacó una refinería de petróleo, instalaciones industriales y zonas residenciales en la noche del jueves a viernes. Ataques que dejaron varios muertos, informó el gobernador de la región. En Ucrania también se rindió homenaje a las víctimas de los bombardeos rusos. Entre el miércoles y el jueves, Moscú lanzó más de 1.500 drones contra Ucrania, en especial contra Kiev. Presente en uno de los sitios bombardeados, el presidente Volodymyr Zelensky condenó el accionar ruso. Una Rusia como esta nunca podrá normalizarse. Una Rusia que destruye deliberadamente vidas y espera salir impune. Es necesario ejercer presión. Es Ucrania la que está defendiendo a Europa y al mundo para que ataques como estos, en los que mueren niños, no se generalicen. En paralelo, Moscú liberó a 205 prisioneros de guerra ucranianos. Algunos de ellos fueron capturados en 2022. Imágenes similares se grabaron del lado ruso, donde también se envió a casa a 205 presos. Sería el primer paso de un intercambio mutuo de unos 1.000 prisioneros propuesto la semana pasada por Donald Trump. Rusia también entregó 526 cuerpos a Ucrania contra 41 que devolvió Kiev. Siento alegría, llevo 4 días esperando, pero todavía hay compañeros de Azovstal allí. Los oficiales en particular estaban conmigo, están esperando y con esperanza. Envían saludos a sus familias. Yo les transmitiré a algunos personalmente. Esperan que su patria los saque de allí. Sin embargo, estos canjes de presos parecen ser el único punto de cooperación entre Kiev y Moscú. Las negociaciones de paz quedaron estancadas desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. Estados Unidos agudiza la presión sobre Cuba. Sumado al bloqueo a las importaciones de combustible, el Departamento de Justicia estaría sopesando abrir un caso penal contra el expresidente Raúl Castro. La información se dio a conocer tras una reunión del director de la CIA con miembros de las Fuerzas Armadas de la isla. Además, el gobierno de Díaz-Canel dijo que está evaluando la más reciente oferta de la Casa Blanca de donar $100 millones en ayuda humanitaria al pueblo cubano. Diego Bassani nos amplía. Estados Unidos aprieta el cerco sobre el gobierno y la economía cubana. Funcionarios del Departamento de Justicia aseveraron a Reuters y al medio estadounidense CBS que la Administración de Justicia estaría preparando una acusación formal contra Raúl Castro. El gobierno Trump buscaría relacionar al expresidente y exsecretario general del Partido Comunista Cubano de 94 años con el derribo de un avión de la organización Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron 4 personas. Señalamientos que llegan después de una reunión en La Habana entre el director de la CIA, John Ratcliffe, con altos rangos de los servicios de seguridad de la isla, un encuentro en el que La Habana se defendió de las acusaciones de Washington. Los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Esta visita ocurre cuando Estados Unidos le ofrece a Cuba una ayuda humanitaria por $100 millones a cambio de reformas en la isla. El presidente Miguel Díaz-Canel replicó que la mejor ayuda es levantar las sanciones. Aunque la situación energética y económica de la nación caribeña se recrudece, el jueves tuvo lugar uno de los mayores apagones en la historia reciente del país, con interrupciones en el suministro eléctrico en más del 70% del territorio. Todos los días pasa esto, a las 5, a las 6, 5, ayer se fue a las 5. 5 o 6 de la tarde se va y no viene más hasta hoy.
Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la potencia de América del Norte ha agudizado el bloqueo contra la administración comunista de Cuba, que mantiene desde 1962. En Perú, el Jurado Nacional de Elecciones declaró que el domingo se conocerán los resultados de la primera vuelta celebrada hace más de un mes. También se sabrá cuáles son las dos fórmulas que disputarán la presidencia en el balotaje previsto para el 7 de junio. El partido del candidato Rafael López Aliaga afirma que seguirá denunciando fraude desde el legislativo y la Fiscalía pidió cárcel contra el aspirante izquierdista Roberto Sánchez Palomino, quien eventualmente disputaría la jefatura del Estado con la derechista Keiko Fujimori. Sigue sin haber consenso de cara al balotaje en Perú. Tras más de un mes de conteo y verificación de las actas de la primera vuelta de los comicios a la presidencia, el Jurado Nacional de Elecciones anunció que el domingo dará a conocer oficialmente a los dos candidatos que disputarán la jefatura de Estado. A pesar del retraso, la entidad dio un parte de tranquilidad a quienes dudan de la transparencia. Entendemos la expectativa y preocupación que existe en la ciudadanía. Precisamente por eso estamos actuando con total responsabilidad y absoluta transparencia. Estamos siguiendo de manera estricta los procedimientos para proclamar los resultados. Con más del 99,9% de los votos escrutados, pasarían a la segunda ronda la candidata de la derecha popular Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez Palomino. El tercer puesto sería para el representante de la derecha conservadora Rafael López Aliaga, quien durante semanas ha dicho que las votaciones del 12 de abril fueron un fraude y que no acepta los resultados. Este jueves, su plataforma política, el Partido Renovación Popular, rechazó el anuncio del JNE. El partido se compromete a luchar firmemente desde el Congreso de la República para desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad. A su vez, la Fiscalía peruana presentó 164 pruebas contra el candidato Sánchez Palomino por presuntamente haber declarado información falsa a las autoridades electorales cuando era presidente del partido Juntos por el Perú. Esta semana, el Ministerio Público pidió 5 años y 4 meses de prisión contra el heredero de las banderas del expresidente Pedro Castillo. De su lado, varias agrupaciones de militares en retiro instaron a las autoridades electorales a suspender la emisión oficial de los resultados, esgrimiendo que primero debe haber un peritaje internacional que verifique nuevamente las actas. Otros 10 países aseguraron un lugar en la final de Eurovisión que se celebrará el sábado en Viena. Sin embargo, el concurso sigue suscitando una gran controversia y Austria ha sido objeto de críticas por la participación de Israel. 5 cadenas nacionales están boicoteando el evento, mientras que se prevén protestas en la capital austríaca durante el fin de semana. Fue una noche de celebración para Australia, Dinamarca y Ucrania, pero para Letonia, Luxemburgo y Suiza, entre otros, ya es hora de despedirse. Los aficionados acudieron al Weinstadthalle de Viena para la semifinal de Eurovisión el jueves. 10 países clasificaron para la final del sábado. Fue fantástico. Mi hijo consiguió las entradas. Yo vine y estoy muy feliz. Pero el concurso no evita la polémica. Los canales públicos de España, Irlanda y Eslovenia no retransmitirán el evento debido a la participación de Israel, el mayor boicot en la historia del programa. El martes, la actuación de Israel en la semifinal se vio interrumpida por manifestantes que gritaban «detengan el genocidio». Y más temprano ese mismo día, manifestantes pro-palestinos se reunieron en el centro de Viena para denunciar la participación de Israel. Es hipócrita afirmar que el Festival de Eurovisión es una celebración de la paz, mientras que Israel lleva casi 3 años cometiendo lo que equivale a un genocidio en Palestina. Más protestas están previstas el sábado antes de la final. Es una verdadera vergüenza que el gobierno austriaco haya hecho todo lo posible para garantizar que se permita a Israel actuar. El sábado 16 de mayo saldremos a la calle junto a miles de personas para protestar contra la final. Eurovisión es el mayor evento musical televisado del mundo con más de 150 millones de espectadores. La final del sábado en Viena será la número 70 en la historia del programa. En información deportiva, la selección brasileña de fútbol dio a conocer que renueva al técnico italiano Carlo Ancelotti hasta 2030. En esa misma fecha está previsto el centenario de la Copa del Mundo. La noticia llega a menos de un mes del Mundial de Norteamérica. Ancelotti, de 66 años, cuenta con un balance de 5 victorias, 3 derrotas y 2 empates con la canariña en el año que lleva como técnico. En la cita orbital tendrán un difícil debut ante Marruecos el 13 de junio. Así llegamos al final de este informativo. A ustedes les agradecemos su sintonía. RFI y France 24 presentan
Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.